Hola, mi nombre es Dani Maquiavelo y este sería el cuarto video en adicciones clínica psicoanalítica. La intención es poder reflexionar acerca de una frase de Lacan relacionada a la droga. Lacan va a decir de que la droga es lo que le permite al ser humano romper la relación entre el autoerotismo y las representaciones simbólicas. En el tercer video hablábamos en estos términos desde Freud, en que el autoerotismo sería entendido como el acto motriz, como los impulsos elementales primarios en el cachorro humano, y como en algún momento a este autoerotismo se le añade una representación simbólica, una fantasía. Y una vez fusionados, una vez soldados, para Freud se estaría hablando del onanismo en el ser humano. Bueno, en Lacan, siguiendo a Freud, se va a decir de que el autoerotismo, el acto motriz, en algún momento se relaciona con las representaciones simbólicas, que van a intentar regular, darle un borde a todo lo que es impulsivo. Y que la droga, en su momento, podría cumplir la función de romper esta regulación. Es decir, frente a un episodio angustiante, donde el ser humano ya no quiere regular simbólicamente la situación, solo quiere explotar, solo quiere ser impulso, o sea, solo quiere actuar impulsivamente. Bueno, la droga vendría a cumplir la función de permitirle a ese ser humano romper esa relación entre lo impulsivo, entre el acto motriz, lo autoerótico, y la regulación simbólica, a la que, bueno, todo ser humano está invitado a llegar. Acá se está diciendo de que entre el autoerotismo y la representación simbólica hay una soldadura, y que la droga permite romper esa soldadura. Sin embargo, Lacan no lo dice con esas palabras. Se está diciendo con esas palabras para seguir el hilo lógico del tercer video, de lo que hablaba Freud en relación al autoerotismo y la representación simbólica. Pero lo que Lacan en realidad va a decir es que la droga es lo que permite romper la relación entre el cuerpo y el falo. Pero no se dijo desde un inicio con esos términos, porque, como, bueno, se viene planteando, la idea es poder seguir el hilo lógico de lo que exponía Freud. Ahora que un poco se hizo el reconto, el repaso de lo que venía transmitiendo Freud, o lo que se intentó transmitir en el tercer video desde Freud, sí, la intención es poder ir y reflexionar en la frase de Lacan como la dijo. Que la droga es lo que permite romper la relación del cuerpo con el falo. El cuerpo, en este video, sirviéndonos desde el psicoanálisis, va a ser entendido como el cuerpo en su estado primario. El cuerpo del cachorro humano apenas nace. Un cuerpo que es todo impulsos, todo motricidad, todo autoerotismo. Cuando el bebé se mete la mano a la boca para adquirir satisfacción con su propio cuerpo, cuando intenta satisfacerse con el tocamiento de su propio cuerpo, sin representación simbólica. Eso sería entendido al cuerpo, ¿no? El cuerpo va a ser entendido en su estado primario, antes de cualquier representación simbólica que se le sume. Un cuerpo de un cachorro humano que nace. Pensemos en el nacimiento, por ejemplo. El ser humano está en el vientre de la madre y no tiene muchas o nada de insatisfacción.
Si tiene hambre, recibe la satisfacción alimenticia. Si tiene frío, si tiene calor, hay una temperatura que no lo afecta. Duerme, se despierta. Eso es un contexto sin faltas. Hay un sentimiento de fusión con el cuerpo de la madre y efectivamente es así, porque está en el vientre. Pero una vez que nace, va a tener que lidiar con un mundo en el que sí hay faltas, que es distinto a ese vientre. A veces tendrá frío, a veces tendrá calor, tendrá hambre, tendrá sueño, y va a gritar, va a pedir, pero todo va a ser acto motriz. Y cuando no encuentre satisfacción, la va a buscar en el propio cuerpo, hasta que venga el cuidador o la cuidadora, que por lo general son los padres biológicos, y puedan asistir a ese bebé. Desde ese momento, el ser humano aprende algo que lo va a atravesar a lo largo de toda su vida. Y esto es que a veces hay cosas que pueden suceder y a veces no. A veces van a suceder cosas que él quisiera y a veces no. Es el primer par simbólico con el que va a tener que lidiar el cachorro humano. A veces va a tener que esperar, a veces las cosas se van a dar en el tiempo que él quisiera, pero va a tener que atravesar a lo largo de toda su historia, de toda su biografía, con que no todo se puede en la vida. A veces sí y a veces no. Y ese cuerpo es al que se refiere Lacan. Un cuerpo lleno de impulsos, sin ninguna regulación. Todavía no hay introducción de lo simbólico en ese cuerpo. Entonces el cuerpo, en tanto a sus necesidades, bueno, el bebé con el pañal no es que espera, no es que dice, bueno, voy al baño, permiso, no. Tiene ganas de defecar y lo hará, y está el pañal, o miccionar y lo hará. No hay ninguna regulación de nada. Es un cuerpo que también en ese sentido recibe cierta satisfacción con el control o no de las esfínteres. Porque si tiene la satisfacción de emitir sus desechos, lo va a hacer. Hasta que en algún momento a ese cuerpo se le va a intentar, desde la crianza, desde la transmisión simbólica, se le va a intentar regular. Bien, a ese intento de regulación se le va a llamar falo. El cuerpo en su sentido motriz y el falo. Ahora pasando al falo. El falo, por lo general, en la creencia popular, en lo coloquial, es representado o significado como el genital masculino erecto. Bien, pero no. O al menos desde el psicoanálisis no se le entendería estrictamente así. El falo, al menos en este video, y sirviéndonos del psicoanálisis, va a ser entendido como falta. La palabra falo como representando la falta. ¿La falta de qué? La falta de que en este mundo no todo se puede. Hay cosas que se van a poder, hay proyectos que se van a poder concretar y hay otros que no. Y hay que aprender a vivir con la falta. ¿Con la falta de qué? Con la falta de lo que no sucedió, de lo que hubiésemos querido que sucediera, pero finalmente por las contingencias de la vida
no sucedieron o no suceden por ahora y hay que saber esperar. Esto es muy fácil decirlo cuando uno está calmado, ¿no? Pero en el día a día, la cotidianidad nos da noticia de que esto puede ser muy angustiante, desde cualquier episodio. Cualquiera, los ejemplos abundan. No nos vamos a detener en eso porque la cantidad de ejemplos es demasiado. Bueno, también hay que decir que hay cosas que sí son buenas, o sea, no todo es falta en la vida. Hay cosas que suceden, hay cosas que no, y las que suceden nos llevan a sensaciones y a satisfacciones tan placenteras que justifican un amanecer, que justifican una existencia. Pero hay otras que, bueno, no. Y con esas hay que saber regular simbólicamente. O al menos es la intención o la apuesta. Bueno, falo entendido como falta. La falta de aquello que no sucede y hubiésemos querido que suceda. La regulación fálica entendido como la regulación de la falta. De poder contener, de poder tolerar la falta. ¿La falta de qué? En términos generales, de lo que hubiésemos querido que suceda y no sucedió. O todavía no sucede. La regulación fálica sería la regulación simbólica de aquello que falta. También se va a hablar del campo fálico. ¿Qué es el campo fálico? El campo fálico es un escenario donde el ser humano, de alguna u otra forma, asume la falta. Asume las faltas, dicho desde Freud, asume el malestar en la cultura. No es que renuncia a la realidad e intenta crear una realidad paralela donde su sensibilidad se pueda manejar con mayor soltura y satisfacción. No. El campo fálico sería eso. El que el ser humano pueda asumir la falta de que algunas cosas van a suceder y bienvenido sea y algunas no. Y hay que saber convivir con eso. Insisto, es fácil decirlo cuando uno está calmado, pero bueno, es la lucha a veces del día a día. Y para eso también está el espacio de análisis, ¿no? El espacio terapéutico, para poder el analista acompañar a la construcción de aquello que pueda hacer que el ser humano sea más tolerable a la angustia, a la frustración. Bueno, el campo de lo fálico es asumir la falta, la regulación fálica es poder regular las situaciones en las que hay faltas. El falo tiene que ver con todo esto. El falo vendría a ser la falta y la regulación de la falta, la regulación de los episodios que no suceden y hubiésemos querido que sucedan. Ahora bien, cuando Lacan dice la droga es lo que permite al ser humano romper la relación del cuerpo con el falo, lo que está diciendo es que permite al ser humano romper lo impulsivo que estaba regulado por la falta, por el falo, bien, por la regulación fálica, lo que estaba regulado, romper. El ser humano en ese momento dice, no quiero ver no quiero saber nada de la regulación, de la falta, que a veces sí, que a veces no, no lo puedo tolerar. Entra la droga en escena y permite romper esa relación. Y el ser humano quedaría sin la regulación fálica, sin la regulación de las faltas, en un estado puramente autorótico, puramente impulsivo. Todo es sensaciones en el cuerpo. El cuerpo entendido en esa versión, en la versión autorótica. Bueno, que es un poco lo que se decía en Freud. Entender a la adicción propiamente dicha en su sentido autorótico. Maníaco, compulsivo, desregulado, fálicamente, ahora podríamos decir. Cuando hay falo, cuando hay inscripción fálica, la inscripción fálica también es entendido como eso, cuando en el ser humano se inscribe simbólicamente la falta. Cuando se inscribe simbólicamente la falta, el ser humano
transita una existencia sabiendo que algunas cosas van a suceder y otras no. Y va a tener que lidiar con ellas. Y se verá cómo lo hace. La inscripción fálica. Bueno, la droga, desde Lacan, es lo que permite al ser humano romper el cuerpo que estaba regulado por el falo, por la inscripción fálica. Dicho esto, siguiendo a Lacan, que a su vez sigue a Freud, se podría decir que la droga o la adicción es justamente ese momento, o se podría pensar que llega a ser ese momento en el que el ser humano queda solo con el cuerpo primario, con el cuerpo autoerótico, sin la regulación fálica. Porque esta relación se rompe para Lacan cuando la droga cumple su función. En Freud se venía diciendo que era cuando la droga le permite al ser humano romper con la realidad y se crea una realidad paralela, una realidad de las sensibilidades propicias a esa realidad. Con Freud se decía que la adicción propiamente dicha desde lo autoerótico, sin la relación con las representaciones simbólicas. Desde Lacan se dice que quizás la adicción propiamente dicha es cuando la droga cumple la función en la que el ser humano, cuando al ser humano le permite romper la relación de lo autoerótico, del cuerpo, con el falo. El falo como aquello que mide, como aquello que da medida, como aquello que regula, aquello que contiene, que envuelve a ese cuerpo impulsivo. La droga permitiendo esa ruptura. Ahora, ¿qué es la inscripción fálica? Que un poco ya se dijo. Es cuando el cachorro humano, el ser humano, se le anoticia que hay cosas que se pueden y hay cosas que no. Se le transmite una ley. Acá no, acá sí, hay que esperar el control de las esfínteres. Bueno, hay que esperar el baño, hay que esperar que estemos en un lugar donde puedas ir al baño, hay que esperar un lugar donde puedas comer, no estés llorando, ¿no? Estamos hablando del niño propiamente dicho, ya cuando no es tan bebé. La inscripción fálica sería el poder transmitir esa ley. ¿Qué ley? La ley de la falta, que a veces sí y a veces no, y que hay que aprender a tolerar la angustia del no todo. Ahora, hay inscripciones e inscripciones, porque una cosa es cuando se inscribe la falta, también están las modalidades en cómo se inscribe esa falta, porque una cosa es poder transmitir al cachorro humano, al bebé, al niño, de modo amoroso, contenedor, pedagógico, ¿no? Mire, hijito, ¿sabes qué? A veces sí, a veces no. Vamos, de a poco, ¿no? No te frustres, tranquilo, ¿no? Y hay otros modos que pueden ser, sí, no tan pedagógicos, quizás más violentos, más... Te dije que no. Incluso un golpe, una agresión, o los golpes desde la palabra. Eres un idiota, eres un incompetente, no te da la cabeza. Te lo digo porque soy tu padre, me tienes que obedecer, soy tu madre. ¿No? Cuando los progenitores, los cuidadores, se colocan en ya no transmitiendo la ley, sino creyéndose la ley, creyendo que ellos encarnan la ley. Entonces ahí
hay diferentes modalidades de inscripción de la inscripción del falo, la inscripción de la falta. Ahí ya podríamos estar hablando de cómo el ser humano, si bien en su estructura subjetiva hay una inscripción de la falta, después se las tendrá que ver de cómo fue inscripta esta falta. Entonces, para Lacan, si bien hay un cuerpo que está relacionado con el falo, con la teoría de la falta, con el no todo, en ese cuerpo se inscribió la falta, sí. Bien, se inscribió la falta, pero depende de la modalidad de cómo se inscribió esa falta. Y si esa inscripción no fue del todo contenedora, bueno, el ser humano va a poder hacer uso o no de ese cuerpo. ¿Cómo hacer uso o no de ese cuerpo? Una cosa es tener un cuerpo y otra cosa es poder instrumentalizar el cuerpo, usar el cuerpo. Y todo va a depender del modo en cómo se inscribió esa falta. No basta con tener un cuerpo. Hay que poder instrumentalizarlo. Y para instrumentalizar el cuerpo, hay que saber o hay que poder regular simbólicamente a ese cuerpo. Si no, sería un cuerpo solamente primario, lleno de impulsos, sin ninguna regulación. Entonces, está el cuerpo y está el falo. El cuerpo, que es el material impulsivo con el que nace el cachorro humano, y el falo, que es lo que intenta regular los impulsos. La inscripción fálica, el transmitir la regulación de los impulsos. El transmitir ciertas leyes para vivir en sociedad. De ahí está el modo en cómo se transmite. Si se transmite de una forma contenedora, bienvenido sea. Lo más probable es que ese sujeto va a poder regular sus emociones y hacerse una vida. Y si no, ahí sí se las va a tener que ver. En terapia, en un proyecto, en algo. Va a tener que trabajarlo. Por cosas que hicieron otros, sí, así es esto. Uno nace en una familia con cuidadores y después, bueno, uno tiene que hacer con eso que le tocó en suerte. Para Lacan, la droga cumple la función de romper ese cuerpo que estaba regulado fálicamente justamente con el falo. Literal es, la droga es lo que le permite al ser humano romper la relación del cuerpo con el falo. Y cuando esa regulación fálica ya no está en ese cuerpo, este cuerpo queda como autorótico. Y ahí, desde Lacan, siguiendo su frase, se podría entender que entramos en el campo de la adicción propiamente dicha. Desde el psicoanálisis también se podría reflexionar que hay dos campos de consumo. O sea, dos modalidades en cómo se puede dar el consumo en el ser humano. Uno es desde el campo de lo fálico. Tenemos a las personas que consumen, pero para así hacer relación con el otro social. Entonces van, toman, comparten, no se emborrachan un poco, consumen un poco más, pero no les impide después continuar con sus actividades, las que tengan. Trabajo, estudio, familia, lo que sea. Es como un consumo
regulado fálicamente. Se toleran las frustraciones, la angustia. Están los consumidores que lo pueden hacer en soledad, en su casa, en un bar solos, escuchan música, ven una serie, incluso trabajan desde casa, ¿no? Ahora que todo es más virtual. La función de la droga ahí viene a ser una especie de muleta, ¿no? De acompañamiento, de sostener una estructura. O los muy inhibidos, a los que quizás en esta inscripción fálica de la que hablábamos, se les dijo desde pequeño la religión y la moral, y entonces ya crecen medios inhibidos y tienen una cita. Entonces, bueno, la droga, el alcohol o cualquier sustancia que consuman pueden cumplir la función de desinhibir esa estructura o ese yo, esa personalidad. Cumple otra función, la del desplazamiento. Tenemos la de la función de la droga como estancando, pero estancando en el sentido de el consumo solitario, en el que hay representación simbólica, porque la persona se ve una serie o escucha música o sigue trabajando desde casa. O consume porque dice, bueno, mañana hay que empezar a laburar, bueno, consumo ahora y mañana trabajo. O sea, hay cierto lazo con el otro, hay representación simbólica. En soledad, pero hay. Está estancado en su soledad, pero hay representación simbólica. Lo otro es el desplazamiento. Bueno, salgo, es sábado, hay que salir a compartir con las amistades, o voy a tener esta cita, bueno, consumo un poco, ya. También hay cierto lazo con la representación simbólica. Está dentro del campo de lo fálico, dentro del campo de la falta. Puede suceder que las cosas vayan bien o puede ser que no. Pero hay. Después está el otro consumo, el que está por fuera del campo de lo fálico. Cuando se rompe con el falo, cuando se rompe con la regulación fálica, cuando se rompe con la teoría de la falta. No me importa si a veces sí, a veces no. Para mí es siempre sí, tiene que ser sí o sí, todo sí. Y el ser humano, el sujeto, entra en lo autoerótico, en lo compulsivo, en lo maníaco, en la sobredosis. Y la sobredosis luego puede llevar al hospital, al cementerio, a la cárcel. Ahí, cuando ya se rompe con el falo, con el campo de lo fálico, al menos desde el psicoanálisis se podría llegar a entender que estamos hablando de una adicción propiamente dicha. ¿Y por qué un poco se hace esta reflexión? Porque en consultorio, en la clínica, cuando llega el paciente, es ver cuál es la función de la droga en su estructura subjetiva. Nuevamente lo que se venía diciendo en todos los videos, el caso por caso, y pensar en una estrategia acorde a esa singularidad, acorde a esa subjetividad, acorde a ese caso, y no porque entonces consume del todo o mucho o poco, que no se desmerecen las cantidades ni la clase de droga que ingiere, pero el foco no está ahí, sino en la función que cumple la droga. Y si para esa persona le es funcional en su soledad o en su intento de relacionarse con el otro, sea amistades o sea una cita, y eso es lo que trae como solución, bueno, se le intenta acompañar hasta que, si quiere intentar otra modalidad, bueno, se le acompaña también a la construcción de otra modalidad para lidiar con la angustia, con la falta. Pero si esa es la que le sirve, se le acompaña hasta que no sea perjudicial o que pueda devenir en perjudicial para esa persona o para terceros. No es entonces todo el que consume es un consumo problemático, es un drogadicto, es un toxicómano, es un alcohólico, es un... La intención sería poder ver el caso por caso y ver qué función cumple
la droga en esa estructura subjetiva. Ahora, si se está viendo que la función que cumple es la de la desconexión con el falo, con la regulación fálica, con la realidad, y va al consumo por el consumo, en principio decirle que no lo haga no le sirve porque ya lo sabe. Es acompañar y ver qué se puede hacer por ese paciente que ha caído en lo autorótico, en lo maníaco. Acompañarlo en esa adicción propiamente dicha e intentar, junto a las posibilidades que tiene ese paciente, ver cómo se puede construir una solución acorde a algo que ese paciente pueda sostener. Y desde ahí buscar la solución a la problemática que trae. Con él. En construcción con él. Pero no es que todos entonces son adictos. O la adicción propiamente dicha. Con lo cual, bueno, cerraríamos este video siguiendo lo dicho por Lacan, en que la droga en ese sentido es lo que permite al ser humano romper la relación del cuerpo con el falo. El cuerpo impulsivo que estaba regulado por lo simbólico, la droga le permite romper esa regulación. Y cuando esa regulación ya no envuelve a los impulsos de ese cuerpo, cuando ya es autorótico en su estado puro, ahí se estaría hablando quizás desde el psicoanálisis de una adicción propiamente dicha y ver qué estrategia se puede pensar para esos casos y no que todos los casos de consumo son casos de consumos problemáticos, son adicciones en su generalidad. Bueno, dejamos por acá, hasta otra oportunidad.